Imagina estar en medio de un bosque denso, sin senderos visibles, sin brújula, sin mapa, y de repente, ver una luz suave que no ilumina todo el camino, sino solo el próximo paso. Esa no es una ilusión, es la forma en que Dios guía a sus hijos. En un mundo que exige planes de 5 años, certezas y garantías, muchas personas se paralizan ante la incertidumbre, creyendo que deben ver el final antes de dar el primer paso. Pero la Biblia revela que Dios no muestra todo el camino de inmediato, revela el camino a medida que se camina en fe. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero Dios lo guió hasta convertirlo en padre de naciones. José fue vendido, encarcelado y olvidado, pero cada paso lo acercaba al palacio. Hoy, alguien puede sentir que su vida está en un callejón sin salida, que ya falló demasiado, que ya es tarde. Pero la promesa sigue vigente: Dios te mostrará el camino. No porque todo esté claro, sino porque Él ya está allí adelante, preparando el sendero que tus ojos no pueden ver, pero tus pies sí pueden recorrer. Dios no solo promete mostrarte el camino, Él es el camino. Jesús declaró con autoridad: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Esta no es una metáfora filosófica, es una realidad espiritual profunda. El camino no es una ruta geográfica, profesional o emocional, es una persona. Y en esa persona se encuentra la dirección perfecta. Hoy, muchas personas buscan señales externas, puertas que se abren, coincidencias, sueños, sin cultivar la intimidad con aquel que es el camino. Pero la verdadera guía nace de la comunión, no de la adivinación. Cuando una persona pasa tiempo en la palabra, en la oración, en la obediencia, su corazón se alinea con el de Dios, y lo que antes parecía confuso, comienza a aclararse. Porque no se trata de descifrar el futuro, se trata de conocer al que sostiene el futuro. Y en ese conocimiento, el alma camina con confianza, no porque todo esté resuelto, sino porque alguien ya resolvió todo en la cruz. Uno de los errores más comunes es confundir la planificación humana con la dirección divina. La Biblia no condena la sabiduría ni la prudencia, al contrario, las exalta. Pero advierte contra confiar en el propio entendimiento sin reconocer a Dios en cada paso. Proverbios 3, 5 y 6 lo declara con claridad: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esto no significa que debas abandonar tus planes, sino someterlos a la autoridad de Dios. Hoy, alguien puede tener un plan detallado para su carrera, su familia o su ministerio, pero si ese plan no está bajo la dirección del Espíritu, puede ser eficiente, pero vacío de propósito eterno. En cambio, quien ora: Señor, si este camino no es tuyo, ciérralo; si lo es, ábrelo con tu unción, camina en sabiduría sobrenatural. Porque Dios no se opone a los planes, los perfecciona cuando nacen de un corazón rendido. La ciencia moderna respalda lo que la Biblia ha enseñado por siglos: la confianza reduce el estrés y mejora la toma de decisiones. Estudios en neurología han demostrado que cuando una persona actúa desde la fe en lugar del miedo, se activan regiones del cerebro asociadas con la claridad, la creatividad y la regulación emocional. Pero más allá de la biología, hay un principio espiritual: la fe no es ciega, es visión eterna en medio de la temporalidad. Ruth no sabía que al ir a espigar encontraría a Boaz, pero confió en el Dios de Noemí. Su fe no fue ingenua, fue estratégica. Hoy, alguien puede estar frente a dos opciones, ambas lógicas, y sentir que no hay manera de saber cuál es la correcta. Pero al elegir confiar en Dios más que en su propio análisis, descubre que Él no solo muestra el camino, sino que prepara el corazón para caminar en él. Porque la guía divina no solo responde la pregunta ¿qué debo hacer?, sino ¿quién debo ser en el camino? Finalmente, Dios te mostrará el camino no es una promesa condicional a la perfección, sino a la disponibilidad. No se requiere que tengas todas las respuestas, que nunca hayas fallado o que entiendas su método. Solo se requiere un corazón dispuesto a seguir, aunque no veas. El ejemplo de Gedeón es poderoso, que era un hombre temeroso, escondido en un lagar, pero cuando dijo sí, Dios lo usó para derrotar a decenas de miles con solo 300 hombres. Su victoria no vino de su valentía, sino de su obediencia. Hoy, alguien puede sentirse inadecuado, débil o confundido, pero eso no descalifica su llamado.
Porque Dios no elige por capacidad, elige por corazón. Y en ese corazón dispuesto, Él no solo muestra el camino, lo allana, lo protege y lo bendice. Por eso, no se debe esperar a sentirse listo, se debe caminar en fe. Porque en cada paso dado con confianza, el camino se revela, no como un mapa, sino como una relación con aquel que ya está allí adelante. Dios muestra el camino no solo en los momentos grandes, sino en los detalles cotidianos. Muchas personas esperan señales espectaculares, visiones, ángeles, voces audibles, para confirmar la dirección de Dios, pero Él a menudo guía en lo ordinario, en una palabra oportuna de un hermano, en un versículo que salta de la página, en una puerta que se abre sin esfuerzo, en una paz inexplicable al considerar una opción. José no vio milagros cuando fue vendido, solo vio una caravana. En la cárcel, no vio un trono, solo vio sueños que interpretar. Pero en cada paso, Dios estaba tejiendo el camino hacia el palacio. Hoy, alguien puede estar orando por una señal clara y pasar por alto la fidelidad de Dios en lo pequeño, el trabajo que se mantuvo, la amistad que se restauró, la provisión mínima pero suficiente. Pero en esos detalles, el camino se va formando. Porque Dios no solo se interesa por el destino, se deleita en caminar contigo en cada paso. Y en esa caminata diaria, el alma aprende a reconocer su voz, no por ruido, sino por fidelidad. El silencio de Dios no es señal de abandono, es parte de su estrategia perfecta. Muchas personas confunden la ausencia de respuesta inmediata con indiferencia divina. Pero la Biblia está llena de ejemplos donde el silencio de Dios fue gestación, no rechazo. Abraham esperó 25 años por el hijo de la promesa. David fue ungido rey siendo un adolescente, pero pasó años perseguido antes de tomar el trono. Ambos vivieron en aparente incertidumbre, pero en el tiempo perfecto, Dios actuó con gloria. Hoy, alguien puede estar en una temporada de espera y sentir que Dios no habla, pero en realidad, Él está formando el carácter, la paciencia y la fe necesarios para manejar la bendición que vendrá. Porque Dios no solo quiere darte un camino, quiere prepararte para el camino. Y en ese proceso, el silencio no es vacío, es espacio sagrado donde la fe madura. Por eso, no se debe temer la espera, se debe abrazar como el campo donde Dios cultiva tu futuro. Dios muestra el camino a través de la comunidad de fe. Él no diseñó al ser humano para caminar solo en la toma de decisiones espirituales. Hechos 9:6 muestra cómo Jesús, al confrontar a Saulo, no le dio un plan detallado, sino le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Allí, Ananías, un hermano en la fe, fue usado para confirmar la dirección de Dios. Hoy, muchas personas caen en el error del individualismo espiritual, creyendo que deben recibir guía solo en la soledad. Pero la Biblia exhorta a exhortaos unos a otros diariamente y a juzgar espiritualmente con sabiduría. Esto no significa entregar tu destino a otros, sino someter tus impresiones al filtro de hermanos maduros, la palabra y el fruto. Porque el enemigo puede imitar una voz en tu mente, pero no puede imitar el consenso del cuerpo de Cristo caminando en unidad y verdad. Por eso, el camino de Dios a menudo se confirma no en el aislamiento, sino en la comunión. La palabra de Dios es la brújula infalible que nunca falla en el camino. En un mundo de opiniones contradictorias, emociones cambiantes y consejos confusos, la Biblia permanece como la única verdad inmutable. Salmo 119:104 dice, tu palabra es antorcha a mis pies y luz en mi camino. Nótese que no dice luz que ilumina todo el sendero, sino antorcha a mis pies. Esto significa que Dios no revela todo de inmediato, y ilumina el paso que debes dar ahora. Hoy, alguien puede estar frente a una decisión y buscar una señal sobrenatural, pero la primera pregunta debe ser, ¿esto se alinea con la palabra de Dios? Si la respuesta es no, no importa cuán emocionante parezca, no es el camino de Dios. Pero si se alinea con su carácter y sus principios, entonces se puede avanzar con confianza. Porque la palabra no solo guía, protege. Y en esa protección, el alma camina sin temor, aunque el camino sea estrecho. Finalmente, Dios muestra el camino cuando el corazón está dispuesto a obedecer, no solo a saber. Muchas personas oran, Señor, muéstrame tu voluntad, pero en el fondo ya han decidido lo que quieren hacer y solo buscan bendición divina para su plan.
pero la verdadera guía requiere sumisión. Jesús en Getsemaní no oró, haz lo que yo quiero, sino no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta no fue una oración de derrota, fue un acto de victoria sobre la carne. Hoy, alguien puede estar en una encrucijada y desear una confirmación clara, pero lo que Dios busca no es solo oídos que escuchen, sino pies que obedezcan. Porque la fe sin obras está muerta, y la dirección sin obediencia es ilusión. Por eso, la oración más poderosa no es muéstrame el camino, sino prepárame para caminar en él. Y en esa preparación, el camino no solo se revela, se vive con propósito, paz y poder del cielo. Dios muestra el camino incluso cuando los pasos parecen retroceder. Muchas personas miden el progreso por avances visibles, promociones, logros, reconocimiento. Pero en el reino de Dios, a veces el camino incluye retrocesos aparentes que en realidad son posicionamientos divinos. José fue vendido, luego encarcelado, luego olvidado, cada etapa parecía un descenso, pero en realidad era un ascenso espiritual y estratégico. En la prisión, aprendió liderazgo, en el palacio, lo ejerció. Hoy, alguien puede estar experimentando un retroceso, un trabajo perdido, una relación rota, un sueño postergado. Y en medio del dolor, puede parecer que Dios se ha equivocado. Pero la verdad es que Él está redirigiendo, no castigando. Porque el camino de Dios no siempre es lineal, a veces es espiral. Sube, gira, prepara y luego libera con plenitud. Por eso, no se debe juzgar el camino por un solo paso, sino por la fidelidad del guía. Y en esa fidelidad, hasta el valle se convierte en senda de preparación. La guía de Dios no depende de tu perfección, sino de tu perseverancia. Muchas personas se descalifican porque han fallado, dudado o tomado decisiones equivocadas en el pasado. Pero la Biblia está llena de hombres y mujeres imperfectos a quienes Dios guió con fidelidad: Jacob, mentiroso y engañador; Rahab, prostituta; Pedro, negador. Ninguno era digno por mérito propio, pero todos fueron osados porque no se rindieron. Hoy, alguien puede estar cargando culpa por un error que cree que lo sacó del plan de Dios. Pero la gracia no tiene fechas de vencimiento. Dios no descarta a los caídos, los levanta y los vuelve a dirigir. Porque su camino no se basa en tu historial, sino en su misericordia. Y en esa misericordia, el alma descubre que no es demasiado tarde. El mismo Dios que restauró a Pedro puede redirigir tu camino hoy. Solo necesitas un corazón dispuesto a decir: Señor, aunque he fallado, confío en que tú aún me guías. Dios muestra el camino a través de la paz sobrenatural, no del razonamiento humano. Filipenses 4:7 promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en la decisión. Hoy, muchas personas toman decisiones basadas en lógica, presión externa o emoción, y luego viven en ansiedad. Pero la verdadera confirmación del camino de Dios viene con una calma que el mundo no puede explicar. Cuando una persona considera una opción y siente una paz profunda, aunque no entienda cómo funcionará, eso es señal de que está en el camino correcto. En cambio, si hay inquietud constante, incluso si todo tiene sentido, puede ser advertencia divina. Por eso, no se debe depender solo de la mente, se debe escuchar al corazón sellado por el Espíritu. Porque Dios no solo abre puertas, sella el corazón con paz cuando se atraviesan con fe. El enemigo intenta confundir el camino con distracciones, miedos y falsas urgencias. En un mundo acelerado, muchas personas sienten que deben decidir ya, actuar ya, avanzar ya. Pero la prisa es a menudo una trampa espiritual. Saúl, al no ver llegar a Samuel, ofreció el sacrificio él mismo, forzando la bendición por impaciencia. Perdió el reino por no esperar la guía en el tiempo perfecto. Hoy, alguien puede sentir presión para tomar una decisión financiera, relacional o profesional, y creer que retrasarla es perder la oportunidad. Pero la verdadera sabiduría es discernir si la urgencia viene de Dios o del miedo. Porque Dios no opera en pánico, opera en paz. Y en esa paz, el alma descubre que lo que parece una oportunidad puede ser una trampa, y lo que parece un retraso puede ser protección. Por eso, no se debe confundir la actividad con la dirección.
porque el camino de Dios no se apresura, se perfecciona en el tiempo divino. Finalmente, Dios no solo te muestra el camino, Él camina contigo en él. Isaías 41:10 lo afirma con poder: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no es para un futuro lejano, es para hoy, en medio de la incertidumbre. Hoy, alguien puede estar dando pasos en la oscuridad, sin ver el final, sin entender el propósito. Pero no está solo. El mismo Dios que partió el mar rojo, que cerró la boca de los leones y que resucitó a Jesús, está a su lado en cada paso. Y en esa compañía, el miedo pierde su poder, la duda se disipa y la fe florece. Porque el camino no se mide por la claridad de la visión, sino por la fidelidad del que guía. Y en esa fidelidad, el alma descansa, no porque todo está resuelto, sino porque alguien ya resolvió todo. Por eso, camina. Confía. Avanza. Porque Dios ya está allí adelante, y Él te mostrará el camino. Dios muestra el camino no para impresionar al mundo, sino para revelar su gloria en lo ordinario. Muchas personas esperan que la dirección divina los lleve a escenarios espectaculares, fama, riqueza, reconocimiento. Pero el reino de Dios a menudo se manifiesta en lo sencillo: un padre que educa con paciencia, una madre que ora en silencio, un trabajador que actúa con integridad en lo pequeño. Jesús pasó 30 años en Nazaret sin hacer milagros públicos, pero en ese tiempo su carácter se forjó en fidelidad diaria. Hoy, alguien puede sentir que su vida es insignificante porque no ocupa un púlpito o no lidera multitudes. Pero Dios no mide el impacto por la audiencia, sino por la obediencia. El camino que Él muestra puede ser un hogar, un aula, un taller o una oficina. Y en ese lugar, al caminar con fe, el mundo ve no solo una vida ordenada, sino el reflejo del carácter de Cristo. Por eso, no se debe subestimar lo pequeño, allí es donde Dios forma a sus siervos más fieles. Y en esa fidelidad, el camino se llena de propósito eterno. La guía de Dios se confirma en la repetición divina. A menudo, Él no da una sola señal, sino múltiples confirmaciones que convergen en la misma dirección. Gedeón pidió una señal con la lana, y Dios la concedió. Luego pidió otra, y Dios, en su paciencia, la concedió también. Esto no fue falta de fe, sino búsqueda de confirmación en un momento crítico. Hoy, alguien puede recibir una impresión fuerte, pero si esa impresión se confirma a través de la palabra, la paz interior, el consejo de hermanos maduros y las circunstancias alineadas, es señal de que Dios está hablando. Por el contrario, si todo apunta en direcciones opuestas, es sabiduría esperar. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Y en ese orden, el alma encuentra seguridad no en una sola voz, sino en el coro armonioso de su guía. Por eso, no se debe apresurar por una sola señal, se debe esperar la confirmación completa del cielo. Dios muestra el camino incluso cuando no hay camino visible. En el Éxodo, los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. Desde la lógica humana, era un callejón sin salida. Pero Dios no necesitaba un camino existente, Él creó uno en medio del mar. Esta es la esencia del poder divino, no requiere condiciones favorables para obrar, Él las crea. Hoy, alguien puede estar en una situación que parece imposible, una deuda insuperable, una enfermedad terminal, una relación destruida. Y en medio de ese abismo, puede parecer que no hay salida. Pero la promesa sigue firme: Dios te mostrará el camino. No porque las olas se calmarán, sino porque Él abrirá el mar. Y en ese milagro, no solo se salvará la vida, sino que se revelará la gloria de Dios. Por eso, no se debe juzgar el futuro por el presente, se debe confiar en el Dios que hace camino en el desierto y ríos en la sequía. El camino de Dios no siempre es el más cómodo, pero siempre es el más seguro. Muchas personas desean una ruta libre de pruebas, pero la Biblia enseña que la fe se purifica en el fuego. Abraham no solo recibió una promesa, pasó por pruebas que fortalecieron su confianza. José no fue exaltado antes de la prisión, fue exaltado a través de ella. Hoy, alguien puede sentir que el camino que Dios muestra incluye dolor, sacrificio o soledad, y desear una alternativa más suave.
Pero la verdadera seguridad no está en la ausencia de sufrimiento, sino en la presencia de Dios en él. Porque el camino más seguro no es el que evita el valle, sino el que atraviesa el valle con el buen pastor al lado. Y en esa compañía, hasta la sombra de muerte se convierte en sendero de vida. Por eso, no se debe huir del camino por su dificultad, se debe abrazarlo por su fidelidad. Porque en el camino de Dios, cada paso, aunque doloroso, conduce a un propósito eterno. Finalmente, Dios te muestra el camino no para que lo recorras solo, sino para que seas luz para otros que están perdidos. Tu testimonio de fe en medio de la incertidumbre puede ser la brújula que otro necesita. Ruth, al seguir a Noemí y al Dios de Israel, no solo encontró su propio destino, se convirtió en antepasada del Mesías. José, al perdonar a sus hermanos, no solo sanó su familia, salvó a naciones enteras. Hoy, alguien puede pensar que su camino es solo para su beneficio, pero en realidad, es un faro en la oscuridad para los que aún buscan dirección. Por eso, no se debe caminar con vergüenza o duda, sino con la certeza de que cada paso fiel es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Y en ese testimonio, otros son inspirados a decir, también yo quiero caminar en el camino que Dios muestra. Porque el camino de Dios nunca termina en ti, siempre apunta al reino, a la gloria y a la redención de muchos. Dios muestra el camino a través de los tiempos de espera, no a pesar de ellos. En una cultura obsesionada con la inmediatez, la espera se percibe como pérdida de tiempo. Pero en el reino de Dios, la espera es un campo de entrenamiento donde se forja la fe, se purifican los deseos y se alinea el corazón con el propósito eterno. David fue ungido rey siendo un adolescente, pero no tomó el trono hasta años después, tras ser perseguido, traicionado y vivir como fugitivo. En cada etapa, su carácter se moldeó para gobernar con sabiduría y misericordia. Hoy, alguien puede sentir que su vida está detenida, soltero por años, desempleado, sin respuestas médicas. Pero lo que parece inactividad es en realidad incubación. Como una semilla bajo tierra que no muestra progreso visible, pero que está desarrollando raíces profundas, así también Dios está preparando el terreno para una cosecha gloriosa. Por eso, no se debe temer la espera, se debe abrazar como parte esencial del camino. Porque en el tiempo perfecto, lo que parecía estancamiento se revelará como posicionamiento divino. La guía de Dios también se manifiesta en la capacidad de cerrar puertas, no solo de abrirlas. Muchas personas oran pidiendo que Dios abra oportunidades, pero ignoran que su mayor acto de misericordia a veces es cerrarlas. Jesús, al ver a la multitud hambrienta, pudo haber multiplicado el pan milagrosamente sin moverse, pero en cambio los envió a los pueblos cercanos. Allí, muchos recibieron alimento físico, pero solo unos pocos regresaron para buscar el pan de vida. Dios cerró la puerta de la dependencia temporal para abrirla del encuentro eterno. Hoy, alguien puede estar lamentando una puerta cerrada, una relación, un empleo, un sueño, sin darse cuenta de que esa puerta no era para él. Porque Dios no solo quiere darte lo que pides, quiere darte lo que necesitas, que en el momento en que puedas recibirlo sin que te destruya. Por eso, no se debe ver el cierre como fracaso, sino como protección. Y en esa protección, el alma descubre que el verdadero camino no es el que elegimos, sino el que Dios preserva para nosotros. Dios muestra el camino cuando el corazón se libera de la necesidad de controlar. Muchas personas viven en ansiedad porque creen que deben tener un plan perfecto para el futuro, como si el destino dependiera de su perfección estratégica. Pero Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. Esta promesa no niega la planificación humana, pero la somete a la soberanía divina. Hoy, alguien puede sentirse abrumado por decisiones importantes, qué carrera seguir, con quién casarse, a dónde mudarse, y creer que un error lo arruinará todo. Pero Dios no está limitado por tus decisiones imperfectas, Él las redime. Ruth no planeó encontrar a Boaz, simplemente fue fiel donde estaba. José no diseñó su ascenso al palacio, simplemente fue íntegro en la prisión. En ambos casos, Dios alineó circunstancias que ellos nunca pudieron prever. Por eso, soltar el control no es irresponsabilidad, es fe madura. Y en esa fe, el camino se revela no como una ruta rígida, sino como una relación viva con el guía infalible.
el camino de Dios a menudo se revela en retrospectiva. Mientras se vive la prueba, todo parece caótico, pero con el tiempo, las piezas encajan. José, al ver a sus hermanos arrodillados ante él, comprendió: Dios me envió delante de vosotros para preservaros viva una posteridad sobre la tierra. Esta frase no minimiza el dolor del pasado, pero le da un marco eterno. Hoy, muchas personas están en su historia intermedia, donde no ven el final. Pero la fe les permite caminar con la certeza de que un día mirarán atrás y dirán: ahora entiendo. Este principio se aplica incluso en la ciencia. Los científicos a menudo descubren el valor de un experimento fallido solo después de múltiples intentos. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Un rechazo laboral puede haber evitado una empresa tóxica, una relación fallida puede haber preparado el corazón para un amor sano, una mudanza forzada puede haber llevado a una comunidad donde floreció la fe. Por eso, quien cree que Dios muestra el camino no se desespera en la niebla, sigue caminando, sabiendo que Dios ya está allí, esperando para mostrarle el diseño completo. Finalmente, Dios te muestra el camino no porque eres digno, sino porque Él es fiel. Su guía no se basa en tu mérito, sino en su alianza de amor. El salmista lo declaró con confianza: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta seguridad no nace de la ausencia de peligro, sino de la presencia del pastor. Hoy, en medio de una crisis financiera, una batalla espiritual o una soledad profunda, el alma puede sentir que ya no hay sendero. Pero la verdad es que Dios ya está allí adelante, no como un espectador distante, sino como el autor y consumador del camino. Y en su fidelidad, no solo muestra el sendero, sostiene cada paso. Por eso, no se debe esperar a ver todo para caminar, se debe caminar para ver todo. Porque en cada paso dado con fe, el camino se ilumina, no con la luz del mundo, sino con la presencia de aquel que ya venció la oscuridad. Y en esa luz, el alma encuentra no solo dirección, sino vida plena. Dios muestra el camino no solo en las decisiones trascendentales, sino en los momentos cotidianos que moldean el carácter. Muchas personas esperan una revelación para un cambio radical, pero a menudo la guía divina se expresa en elecciones simples: perdonar cuando duele, hablar con verdad cuando es incómodo, servir sin que nadie lo note. Jesús, en su vida terrenal, no solo realizó milagros espectaculares, lavó pies, bendijo niños y compartió comidas con pecadores. Estos actos aparentemente pequeños revelaban el corazón del reino. Hoy, alguien puede subestimar el poder de lo cotidiano, creyendo que el camino de Dios solo se manifiesta en lo extraordinario. Pero la fidelidad en lo pequeño es el campo donde Dios forma a sus siervos para lo grande. Porque el camino no se construye en un día, sino en mis decisiones diarias alineadas con el Espíritu. Y en esa fidelidad constante, el alma no solo avanza, se transforma. Por eso, no se debe buscar solo grandes señales, se debe caminar con atención en lo ordinario, pues allí es donde Dios teje el sendero de tu propósito. La guía de Dios se vuelve más clara a medida que se avanza en obediencia. Muchas personas desean ver todo el mapa antes de dar un solo paso, pero la voluntad de Dios se revela progresivamente, no de golpe. Los israelitas en el desierto no vieron el camino a Canaán desde el primer día, siguieron la columna de nube de día y de fuego de noche, paso a paso. Cada obediencia les abría el siguiente tramo del camino. Hoy, alguien puede estar paralizado porque no ve el final, pero Dios no pide que veas el horizonte, solo pide que des el próximo paso en fe. Al obedecer en lo que ya sabes, el corazón se entrena para discernir la siguiente dirección. Porque la fe no es un salto ciego, es una caminata guiada. Y en cada paso obediente, la visión se aclara, la confianza crece y el camino se fortalece. Por eso, no se debe esperar a tener toda la certeza, se debe actuar con la fe que ya se tiene. Porque en la obediencia, la guía divina no solo se confirma, se multiplica. Dios muestra el camino incluso a través de los errores, no a pesar de ellos. La gracia divina no se detiene ante las caídas, las redime. Pedro negó a Jesús 3 veces, un fracaso aparentemente irreparable. Pero Jesús no lo descartó, lo restauró con 3 preguntas de amor y lo comisionó para apacentar sus ovejas. Su error no lo descalificó, lo humilló para que su ministerio naciera en gracia, no en orgullo.
Hoy, alguien puede estar cargando la culpa de una mala decisión, creyendo que ya arruinó su destino. Pero el mismo Dios que usó la traición de Judas para cumplir la redención puede usar tu error para su gloria. Porque el camino de Dios no es una línea recta sin desviaciones, es un río que fluye, se adapta y encuentra su curso incluso entre las ocas. Por eso, no se debe vivir encadenado al pasado, se debe mirar al guía que ya está allí adelante, listo para redirigir tus pasos con misericordia. Y en esa misericordia, el alma descubre que hasta la caída forma parte del camino. El camino de Dios a menudo desafía la lógica humana, pero siempre se alinea con su carácter. Cuando Eliseo le dijo a Naamán que se lavara 7 veces en el Jordán, el general sirio se ofendió. Esperaba un rito grandioso, no un acto humilde en aguas comunes. Pero al obedecer, fue sanado. Su orgullo quería un camino visible, su fe halló uno invisible. Hoy, alguien puede sentir que la dirección de Dios no tiene sentido, perdonar al que te hirió, dar cuando no tienes, esperar cuando todo dice actúa ya. Pero el reino de Dios opera en principios opuestos al mundo, la debilidad se vuelve fuerza, la entrega se vuelve victoria, la espera se vuelve sabiduría. Por eso, no se debe juzgar el camino por su apariencia, sino por su fruto. Porque lo que el mundo llama locura, Dios lo llama sabiduría. Y en esa sabiduría, el alma camina con confianza, no porque entienda todo, sino porque conoce a aquel que todo lo gobierna. Finalmente, Dios te muestra el camino porque Él mismo es fiel a su promesa de nunca dejarte ni desampararte. Hebreos 13:5 lo afirma con poder: no te desampararé, ni te dejaré. Esta no es una garantía de ausencia de pruebas, sino de presencia constante en ellas. Hoy, en medio de una encrucijada, una pérdida o una decisión incierta, el alma puede sentirse sola, como si Dios se hubiera olvidado. Pero la verdad es que Él ya está allí adelante, no como un juez que evalúa cada paso, sino como un padre que prepara el sendero con amor. Y en esa presencia, el miedo se disuelve, la duda se aquieta y la fe florece. Por eso, no se debe caminar con la mirada en las circunstancias, sino en el carácter de Dios. Porque en su fidelidad, el camino no solo se revela, se vive con paz, propósito y poder del cielo. Y en ese camino, cada paso, aunque pequeño, es un acto de adoración a aquel que ya venció la oscuridad y te llama a caminar en su luz. Dios muestra el camino no para que acumules logros, sino para que crezcas en intimidad con Él. Muchas personas ven la dirección divina como un medio para alcanzar metas, éxito, familia, ministerio. Pero el verdadero propósito del camino no es llegar a un lugar, sino conocer al que te guía. Abraham no fue bendecido solo con descendencia y tierra, fue llamado amigo de Dios. José no fue exaltado solo para gobernar Egipto, fue formado para reflejar la sabiduría y la justicia de Dios. Hoy, alguien puede estar enfocado en el destino, la respuesta, la sanidad, la restauración y perderse la comunión en el viaje. Pero Dios no solo quiere darte un camino, quiere caminar contigo en él. Y en esa caminata, cada paso se convierte en un encuentro. Por eso, no se debe medir el progreso por lo que se logra, sino por cuánto se conoce a Dios en el proceso. Porque al final, no se preguntará qué hiciste, sino cómo caminaste conmigo. Y en esa caminata de fe, el alma descubre que el mayor milagro no es el destino, sino la presencia. La guía de Dios se manifiesta con mayor claridad cuando el corazón está libre de idolatrías. Muchas personas oran pidiendo dirección, pero tienen apegos ocultos, el éxito, la aprobación, la comodidad, el control. Estos ídolos nublan la percepción espiritual, haciendo que la voz de Dios se confunda con los deseos del corazón. Pero cuando una persona se rinde por completo, Señor, no mi voluntad, sino la tuya, el camino se vuelve nítido. El joven rico en el Evangelio quería heredar la vida eterna, pero su riqueza era su Dios. Jesús lo amó, pero le dijo la verdad: vende lo que tienes y sígueme. No fue un castigo, fue una invitación a la libertad. Hoy, alguien puede estar en una encrucijada y sentir que no hay respuesta, pero en realidad hay un ídolo que debe ser entregado. Porque Dios no comparte su trono. Y en esa entrega, que el alma descubre que el camino más claro no es el que satisface los deseos, sino el que glorifica al dador. Y en esa gloria, el corazón encuentra paz verdadera.
Dios muestra el camino incluso cuando los demás no entienden tu dirección. Ruth fue criticada por dejar a su pueblo y seguir a Noemí, pero su fidelidad la llevó a la casa de Boaz y a la genealogía del Mesías. Mardoqueo fue ridiculizado por no doblar la rodilla ante Amán, pero su integridad salvó a toda su nación. Hoy, alguien puede sentirse incomprendido por su familia, sus amigos o su iglesia al tomar una decisión guiada por Dios. Pero la verdadera guía no se mide por la aprobación humana, sino por la unción divina. Porque el camino de Dios a menudo es solitario al principio, pero nunca está solo. Él va adelante, preparando el terreno, levantando testigos y confirmando su palabra con señales. Por eso, no se debe temer el rechazo, se debe abrazar la fidelidad. Porque lo que el mundo llama locura, el cielo lo llama obediencia. Y en esa obediencia, el alma no solo avanza, deja un legado que trasciende generaciones. El camino de Dios no se revela para satisfacer la curiosidad, sino para activar la fe. Muchas personas piden a Dios que les muestre todo el plan antes de dar un paso, como si la fe fuera un contrato que requiere cláusulas detalladas. Pero la fe bíblica no exige certezas anticipadas, se alimenta del carácter de Dios. Jesús no dio a sus discípulos un mapa del futuro, les dio su presencia. Les dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Hoy, alguien puede desear saber cómo terminará la historia, pero Dios prefiere revelar el siguiente paso. Porque la fe no crece en la seguridad del plan, sino en la confianza del guía. Y en esa confianza, el alma aprende a caminar no con los ojos en el horizonte, sino en el rostro de aquel que sostiene el tiempo. Por eso, no se debe buscar respuestas para evitar el riesgo, se debe buscar a Dios para abrazar la aventura de la fe. Porque en su presencia, incluso lo desconocido se convierte en territorio sagrado. Al final, Dios te mostrará el camino es una promesa que trasciende el tiempo, del espacio y las circunstancias. No es una garantía de ausencia de dolor, sino de presencia constante en medio de él. No es un mapa detallado, sino una mano que sostiene la tuya en cada paso. Hoy, en un mundo caótico, confuso y cambiante, esta verdad sigue firme. El mismo Dios que guió a Abraham en la incertidumbre, a José en la prisión y a Ruth en la viudez, está contigo ahora. Y Él no solo te mostrará el camino, caminará contigo en él, te sostendrá en las caídas, te fortalecerá en la debilidad y te llevará a un destino más glorioso de lo que jamás imaginaste. Por eso, no mires cuánto falta, mira quién va contigo. Porque en su fidelidad, el camino no solo se revela, se vive con propósito, paz y poder eterno. Así que camina. Confía. Avanza. Porque Dios ya está allí adelante, y Él te mostrará el camino.